Y para que nos platique todo este asunto del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, tengo en la línea a la periodista legislativa, reportera de Fórmula y columnista de Opinión 51, Laura Brujés Duarte, para que nos platique esta historia y nos cuente qué es lo que pasó en la Cámara de Senadores. Adelante, Laura, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo. Sí, es una, digámoslo así, vamos a llamarle así como un bucle legislativo. Es que ya por segunda ocasión el Senado no alcanzó la votación para elegir a los 3 comisionados del INAI. Ya saben, ¿no? Es un asunto de que Morena y aliados pues rechazaron las 2 ternas propuestas. Y pues obviamente eso también habla de un desacato que hay por parte de los senadores, en el sentido de que la Corte ya les ordenó que designaran un comisionado. Actualmente solamente hay 4 comisionados, y que bueno, y justamente también por una resolución de la Corte están sesionando 4 cuando pues no tendrían el quórum así, pero bueno, así ha sido, digámoslo así, de la mitad del año desde que salieron los 2 comisionados que se encontraban, hasta el momento pues ha sido meses donde el INAI ha resistido estos embates de sesionar con un pleno incompleto, de una falta de omisiones por parte del Senado, y bueno, una lucha jurídica que han dado para pues obviamente sacar adelante, digámoslo así, los asuntos que tienen que estar resolviendo. Y Laura, y esta situación que está, pues que se está experimentando allá en el Senado, evidentemente la intención pues es pues ir postergando el nombramiento de estos comisionados, y pudiera en algún momento tener alguna repercusión legal para con los senadores que no están acatando el mandato del tribunal. Es que de verdad sí la debería haber. No sé si recuerdan que en la Feria del Libro se hizo muy popular digámoslo así, el ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, pues le preguntaron sobre el tema. O sea, lo digo tal cual como lo dijo él, porque pues yo no soy jurista, pero citando palabras de parte del ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, que propuso pues destituir a los senadores por desacato de no hacer los nombramientos a los comisionados del INAI. Entonces, pero hasta el momento no hay, digámoslo así, algo en forma que se pueda, digamos, llevar a cabo al momento, pero sí ha estado como latente esa posibilidad o esa vía jurídica sí, pero igual ya cerramos el año sin comisionados, ¿cómo ves? Pues una cosa tremenda, porque pues este instituto es muy importante, y mientras tanto pues ello obliga a que los 4 comisionados que estén pues estén viendo de qué manera resolver toda esta problemática que tienen, Laura. Así es, y bueno, eso ha generado incluso hasta rispideces al interior del instituto. Se ha hablado incluso de, bueno, son rumores, no son cosas que sean ciertas, pero hubo hace como un par de meses que iba a renunciar una comisionada, luego que sí, luego que no. Entonces se han generado diversas controversias, incluso pues bueno, este caso de los ex comisionados y que actualmente eran trabajadores del INAI, que estuvieron involucrados en el tema del uso de tarjetas corporativas para ir a lugares, ¿no?, nocturnos, cuando no deberían haber usado los recursos públicos de esa manera. Entonces, además de esto del Senado, además de la situación que están viviendo, se han dado otras situaciones alrededor del instituto internamente que lo han afectado, pues, y que le han dado, digo, pie al presidente de hablar en su mañanera una y otra vez sobre el tema, que lo he podido documentar porque, bueno, todos los días escucho la mañanera y hay ciertos momentos donde el presidente pues le gusta como hablar del tema y seguir, digámoslo así, minimizando la labor del instituto. Así es, Laura, pues te agradezco mucho el enlace y pues te agradezco mucho y te felicito por tu interesantísima y completísima labor que haces desde el Legislativo. Muchísimas gracias y te saludamos desde Mérida. Gracias a ti y a todo el público de Mérida que nos está escuchando. Y bueno, si me lo permites, algo último, hay que tener en cuenta que este domingo es el relevo de la presidencia del INAI y hay que estar muy pendientes porque también las rispideces de las que hablaba tienen que ver con esto, y puede que pues esos días empiecen a surgir temas, digámoslo así, un poco
de eso que le llaman fuego amigo entre los mismos comisionados. Eso es para que estén pendientes, este domingo. Muchísimas gracias, Laura. Sería algo muy desafortunado que además de todos los ataques externos que tienen, también se les sumen problemas internos. Sí, así es, y bueno, más que todo porque bueno, esto todavía no lo ha detectado el presidente, pero si un día le llegan a preguntar en la mañanera de por qué se reservaron la información y ves que la firma de uno de los comisionados que actualmente se encuentra, que es Adrián Alcalá, está dentro de los comisionados del pasado que se reservaron la información, esto tendría unas repercusiones. Imagínate, son poquitos y aparte los poquitos que quedan, uno que busca la presidencia, aparezca su firma en un documento que se reservaron donde se cometió un acto de opacidad y corrupción, pues no. Entonces, sí estaba bajo fuego, digámoslo así, al igual que el caso del tribunal. O sea, son dos instituciones u órganos importantes para la democracia, para el Estado, que están en ese momento en una situación muy compleja. Bajo fuego. Muchísimas gracias, Laura. Fue un gusto tenerte aquí en Sol Yucatán Radio. Muchísimas gracias. Gracias a Yucatán Radio. Muy buenas tardes. Bye. Hasta luego. Ella fue Laura Brujés, es una periodista legislativa y pues nos compartió todo lo que está sucediendo y lo que sucedió con respecto al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y nuevamente el fin de semana tuvimos otro desafortunado de estos eventos que pues ya prácticamente se estaban erradicando en todo el estado, pero en particular este fin de semana lo tuvimos en el propio municipio de Mérida, en la capital del estado, uno de esos eventos que se llaman torneos de lazo y donde desafortunadamente en muchas ocasiones el toro embiste al caballo y lo dejan prácticamente con las tripas de fuera y con una muerte cruel y realmente fuera de toda lógica, y que además es una situación que está prohibida y se está dando en la propia capital del estado. Tenemos en la línea a la maestra Elisa Zúñiga Arellano. Ella es regidora y pertenece también a las comisiones de cultura, espectáculos y de comisarías, para pues preguntarle pues su opinión al respecto de esto que sucedió en la comisaría de Sitpach aquí en la ciudad de Mérida. Maestra Elisa, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias. Regidora, díganos, ¿qué pasa con este tema de los torneos de lazo y qué participación está teniendo, o más bien qué omisión está teniendo el municipio de Mérida al respecto de esta vigilancia? Bueno, pues primero creo que la realidad es que es muy triste, ¿no?, que sucedan este tipo de situaciones, en especial cuando se pierde la vida de los animalitos. Yo de manera particular sí soy pues pro medio ambiente, pro animales, y también pro personas, por supuesto. Aquí sí me gustaría hacer como una aclaración en cuanto a que como tal no fue un torneo de lazo. La información que me dan es que se estaba realizando una corrida de toros y al momento de sacar al toro es cuando sucede esta tragedia, ¿no? Sin embargo, sí creo y concuerdo en que es necesario hacer una revisión profunda de los reglamentos y las normativas pertinentes, porque la situación es que no es la primera vez que pasa. Incluso me dicen que en o sea, el toro que pues mató a este caballo, justo había también matado el viernes a otro caballo y ya había habido una multa por esa situación, y pues el mismo toro es el que vuelve a repetir y vuelve a suceder un accidente, ¿no? Entonces yo creo que sí es necesaria definitivamente la revisión de los reglamentos y hacer mayor especificación, porque la situación es que en el caso específico de Sitpach es que la plaza es muy pequeña, es lo que me comentan pues los vecinos y las vecinas que estaban ese día. Me dicen que es muy común que suceda este tipo de situaciones porque la plaza es mucho más pequeña de lo usual. Entonces yo por eso digo, sí hay que hacer una revisión de la reglamentación, porque evidentemente no vamos a encontrar las mismas condiciones en los diferentes municipios del interior del estado de Yucatán,
de las comisarías de Mérida y de Mérida, ¿no? Son escenarios muy diferentes. Entonces creo que sí es necesario revisar la reglamentación porque eso es la guía, ¿no? Con eso es con lo que uno puede, pues eso, controlar los daños, ¿no? Planear mejor para que las ejecuciones que se vayan haciendo, pues no tengan este tipo de incidentes que siempre van a ser muy trágicos. Regidora, en ocasiones anteriores el municipio de Mérida inclusive ha pedido el apoyo de la fuerza pública, de la policía del estado, para impedir que se lleven a cabo festividades en diferentes comisarías por aspectos muy banales, como si pagaron su dinero a la dirección de mercados o pidieron permiso para que se lleve a cabo el tianguis. ¿Por qué en una situación como esta no hacen lo mismo? ¿Quién es el responsable de, digamos, operativo? Ustedes como regidora, pues digamos, es el cuerpo legislativo del ayuntamiento, pero operativamente, ¿quién es la parte ejecutiva que debiera de hacerse cargo de que estas cosas no sucedan? Pues mira, la dirección de espectáculos es la que tiene ahí la operatividad eh, de todos estos eventos y directamente gobernación. Entonces, de ahí es de donde mandan las órdenes de manera directa, ¿no? Y yo regreso al mismo tema. Es que si estuviera en reglamentación, que es obligatorio que exista la vigilancia de la fuerza pública, ya sea en su caso estatal o municipal, pues entonces podríamos asegurar el bienestar de las personas y de los animales. El problema es que se utiliza a gusto, ¿no? Y la consecuencia es la que tenemos hoy en día, que pues para realizar una festividad tradicional, por no pagar un permiso, llevaron a la fuerza pública que era realmente innecesaria y en un evento como una corrida de toros que sí es necesario tener ahí personal de prevención, pues no hubo tal. Sí, como que hay pues una doble moral, ¿no? Realmente en esta cuestión. Regidora, y por último, preguntarle, como parte del cabildo, obviamente de oposición, ¿va a haber alguna solicitud, alguna situación que se plantee en alguna reunión del cabildo para poder esclarecer estos hechos y lo más importante, sancionar a quienes se tenga que sancionar? Porque aunque como bien dijo al principio, oficialmente era una corrida, eso se dejó a salvo en la ley por cuestiones de tradición, pero que en los hechos pues resultó en lo que se trata de evitar en los torneos de lazo. ¿Habrá alguna solicitud por parte de su fracción edilicia para que el alcalde tome cartas en el asunto? Sí, por supuesto, cuando se den este tipo de situaciones, pues es una bandera roja para ver que algo no está bien, ¿no? Y tenemos que llamar la atención de los funcionarios o funcionarias que sean responsables para que tomen cartas en el asunto. La situación no es menor. Es verdad que por usos y costumbres las fiestas tradicionales son importantes, pero no podemos poner en riesgo ni a las personas ni a los animales. Entonces, sí estaré primero por medio de la comisión de espectáculos realizando un posicionamiento y solicitando la revisión del reglamento y en un segundo momento pues en Cabildo, ¿no? En la siguiente sesión de Cabildo también hacer un llamado para sumar fuerzas en este tema. Yo creo que a todas las personas nos interesa que las cosas mejoren, ¿no? No se trata de señalar específicamente, ¿no? A una persona, porque yo creo que puede ser como el mismo sistema en el que se está trabajando el que ha propiciado este tipo de situaciones. Entonces hay que hacer una revisión profunda para realmente hacer una mejoría. Así es, regidora, pues le agradezco mucho que haya aceptado esta entrevista para Sol Yucatán Radio y pues estaremos muy al pendientes de cualquier cosa que vaya evolucionando esta situación porque pues el tema es erradicar este tipo de actos donde hay crueldad animal, pues para precisamente no se estén dando estas situaciones, en especial en la ciudad de Mérida, que pues es la capital del estado y donde se supone que debiera de haber pues un poco de mayor vigilancia en cuanto a todas estas situaciones. Le agradezco muchísimo.
No, al contrario, muchas gracias por el espacio, agradecerles mucho por la atención al tema e invitar a la ciudadanía, ¿no?, a que hagan estas denuncias, porque así es como podemos ir mejorando. Cuando las personas nos hacen esos llamados y nos enseñan los focos rojos, es cuando podemos decir, eso está mal, hay que hacer algo al respecto. Entonces, muchas gracias tanto a la ciudadanía que está siempre pendiente y hace las denuncias, como a ti por el espacio y por tomar en cuenta estos temas de vital importancia. Muchísimas gracias. Ella fue la regidora Elisa Zúñiga Arellano, regidora por el Movimiento de Regeneración Nacional, por Morena, pues que prácticamente el tema aquí es el asunto de las fiestas tradicionales que pues desafortunadamente pues a veces se salen de control y pasan cosas que no debieran de pasar, ¿no? O sea, la muerte de cualquier ser vivo y en especial en condiciones de crueldad, pues es un tema en el que debemos de poner especial atención, sobre todo pues hablando del municipio de Mérida, donde sus autoridades se precian mucho de ser humanistas y de tener control sobre algunos aspectos en los que evidentemente pues no los tienen y que pues derivan en situaciones como esta que no debieran de suceder. Y traemos a colación el caso de la feria tradicional de Comchem, como se mencionó anteriormente, que pues ahí con toda la fuerza pública del Estado a solicitud por parte del municipio llegó de una manera con una gran intimidación y haciendo pues alarde del poder del Estado, en este caso del municipio, para impedir que se lleven a cabo las festividades de la comisaría, porque pues no se habían pagado los derechos para hacer el tianguis y para poder poner los puestos. Y aquí pues donde realmente sí se debiera justificar la presencia de la fuerza pública para evitar esto, pues simplemente no hay. No queremos pensar que se debe a que el origen político de los comisarios tiene algo que ver a la hora de las decisiones que toma pues el cabildo, la administración de los directores responsables de esto, pues digamos la persona que aspira a ser gobernador del estado y que pues definitivamente pues ha estado gobernando con base a sus simpatías políticas y deja de lado las cosas importantes. Continuamos en A la Milla con el Sol. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. ¡Navidad llegó! Y en Dunosusa tenemos el pan eje especial para sandwichón, el más grande, rico y esponjoso, el mejor regalo para tu familia. ¡Qué rica tradición con pan eje especial para sandwichón! Abarrotes Dunosusa, tu vecino del buen precio. A la Milla con el Sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Y ayer se llevó a cabo el relevo en la presidencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI. Esta institución se ha convertido en un pilar para nuestra democracia y en un canal abierto de manera permanente para que los ciudadanos puedan tener comunicación con sus autoridades. Pero más que la sola comunicación, la posibilidad de cuestionar a quienes usan el dinero de todos. Este instituto ha estado bajo ataque desde el Senado de la República, donde continuamente y en desacato a disposiciones de la Suprema Corte de Justicia, han impedido que el Pleno, que debiera estar formado por 7 comisionados,
se complete, ya que actualmente solo cuenta con 4 de ellos. Incluso ante la negativa del Senado de nombrar a los comisionados faltantes, la Suprema Corte les ha permitido sesionar con los 4 que todavía quedan. Ayer se dio el relevo de la presidencia de este instituto, recayendo el nombramiento en la persona de Adrián Alcalá. Sin embargo, este nombramiento fue de todo menos terso. Fueron varias las rondas de votación, pero la nota importante fue que la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, quien a mi juicio es la más activa dentro del instituto, decidió bajar su candidatura por razones que tienen que ver, como ella mencionó, con asuntos de ética y moral de los otros contendientes. Tenemos en la línea a la comisionada, la doctora Norma Julieta del Río Venegas. Muy buenos días, comisionada. Hola, doctor Santiago, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarlos. Muchísimas gracias, aquí desde la ciudad de Mérida. ¿Qué pasó ayer, comisionada? ¿Qué sucedió? Bueno, Santiago, como bien comentas, primero decirte que al escucharte, pues sí, nos hacen falta, de verdad es una urgencia que se integren los comisionados faltantes. 2, porque pues un tercero está en la ruta del amparo de una de las participantes. Entonces, pues bueno, esa parte ya la vimos. Nosotros pensábamos que la semana pasada tendríamos ese miércoles 2 nuevos compañeros, lo que nos llevaría a una ruta distinta de elegir a quien dirigiera la presidencia de este instituto. No habiéndose dado esa situación en el Senado, pues tuvimos que ir los 4, que pues realmente pues somos muy pocos, pero lo teníamos que hacer porque Blanca Lili Ibarra concluía su periodo el día de ayer. Habilitamos el día de ayer como día hábil para sesionar públicamente y no se quedara el INAI en un vacío jurídico. ¿Qué pasó ayer? Bueno, en un primer momento yo manifesté desde hace tiempo pues mi inquietud y una aspiración legal que todos tenemos para poder dirigir las riendas de la presidencia. El comisionado Alcalá hizo lo mismo y bueno, de último momento la comisionada Román se registró. Ayer, antes de la contienda, cada quien presentamos el programa de trabajo en el registro y bueno, antes de la contienda todos supimos días antes, ante este embate que estamos siendo objeto de este instituto día a día, por desaparecerlo, han salido algunas cuestiones referentes al mal uso de una tarjeta corporativa de este instituto por parte del excomisionado Guerra Ford, donde pues se involucra supuestamente al comisionado Alcalá. Entonces, ayer antes de subir al pleno, yo desistí porque Blanca Lili Ibarra me dijo que como ella tiene el voto de calidad, iba a ir por Adrián Alcalá, entonces no tenía caso subir. Yo les propuse en mi programa de trabajo pues que nos revisara el auditor superior. Ya nos está revisando la auditoría, pero ante estas cosas que se dicen del instituto, lo mejor es que pidamos a una autoridad fiscalizadora un dictamen para que la sociedad no pierda la confianza en este instituto. Desde el 2021, 22 y toda la fecha, yo venía denunciando algunas cosas que el personal denunciaba, hice lo propio ante el Comité de Ética, ante el órgano interno de control. No ha habido eco, entonces dije, mi propuesta va a ser pública, que intervenga y redoble la Auditoría Superior, que investigue la situación de las tarjetas, que investigue las adquisiciones, que investigue una supuesta petición de dinero al personal. Se cerraron las filas para no poder pasar esta propuesta, entonces dije, pues me bajo, no veo condiciones, y para que mi voto no fuera pues desaprovechado, se lo otorgué a la comisionada Román, y yo espero que a partir de hoy, con el nuevo presidente, que al fin y al cabo somos pares, pues que se sujete a este escrutinio para que nos ayude mucho pues la confianza de los ciudadanos, porque al fin y al cabo pues estos 2 derechos fueron construidos con mucho trabajo por la sociedad y los medios de comunicación y hay que defenderlos, Santiago.
Así es, doctora. ¿Está en riesgo pues digamos, la situación del instituto? Ya sabemos que hay un ataque externo, pues por parte pues del Senado, la misma presidencia de la República, pero una situación como la que plantea, doctora, pone también un tema desde adentro, ¿no? Un problema interno. Ante esta situación, el riesgo que tiene el instituto de perder, pues digamos, lo importante que es y la presencia tan básica en la democracia de este país, o sea, cómo ha contribuido, ¿se encuentra en un riesgo mayúsculo con esta situación? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, hace un rato de todos modos supimos que el presidente de la República volvió a insistir, incluso hoy claramente lo dijo, que va a ingresar una iniciativa, si no es en su mandato, será antes de irse o quien venga, para desaparecer no solo al INAI, también habló del Instituto de Telecomunicaciones, de otra comisión. Yo creo que es al contrario, Santiago, el INAI debe estar más fuerte que nunca y ante esos embates de que no sirve el instituto, debemos demostrar con pruebas y elementos que sí sirve. Yo creo que están aprovechando esta coyuntura para debilitar aún más el instituto y bueno, si esas acusaciones que se hicieron la semana pasada y coinciden con acusaciones que ya hay de hace tiempo al interior, pues qué mejor entregarlas a la Auditoría Superior, que por cierto ya fueron entregadas el día de hoy, a las 10:21 de la mañana fueron entregadas en la Auditoría Superior las carpetas. Yo le apuesto a la rendición de cuentas, mi formación es de ser fiscalista, entonces no podemos defender algo si no estamos seguros de ello. Entonces, quien nos acusa allá afuera de que no servimos, hay que demostrar que sí servimos. Prueba de ello son los cientos y miles de denuncias que existen por negar información, pero también hemos ido a obligar a que se entregue, hemos abierto la información, hemos cargado la información, hemos obligado que carguen la información en la Plataforma Nacional de Transparencia para los medios de comunicación, para los ciudadanos que tomen decisiones de vida, académicos y demás, pero también la parte interna de la estructura de esta institución, pues es una coyuntura para ver también un autodiagnóstico y fortalecernos. Si nos están acusando allá afuera, pues vamos a que la auditoría entre y que diga si en efecto aquí hay alguien que está cometiendo pues presuntos actos de corrupción, pues que asuma y que el que la hizo la pague, Santiago. Yo creo que eso es lo mejor, porque pues no podemos decir que todo está bien cuando hay cositas que pueda afectar este gran instituto. Entonces hay que sanearlo para poder defendernos y que este instituto, estos derechos sigan, pero con más fuerza y que nadie nos diga nada de lo cual podamos avergonzarnos. Así es, realmente hacemos votos porque, sobre todo los periodistas, porque el instituto ha sido siempre un gran aliado de la labor de los periodistas para poder tener acceso a mucha información que antes se nos negaba o que simplemente se aducía que el funcionario no tenía la intención de dar ninguna declaración al respecto. Entonces realmente esperamos que todo esto se logre resolver y todo llegue a buen puerto, porque la participación del instituto es definitivamente súper importante en lo que es la democracia que se está construyendo en nuestro país. Doctora, le agradezco enormemente desde Sol Yucatán Radio que nos haya concedido esta entrevista y los mejores parabienes para este fin de año, para usted en lo personal y en especial para el instituto. Al contrario, Santiago, gracias por el apoyo y créeme que hoy tuvimos nuestro primer evento. Los 4 vamos a seguir unidos, los 4 vamos a seguir caminando, pero también que la gente siga confiando en este derecho y defendernos ante estas embatidas con elementos. Muchísimas gracias, a la orden. Hasta luego. Felices fiestas. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos desde Mérida. Hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego. Ella fue la doctora Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, y que, como explicó, ella decidió declinar su postulación en virtud de que no existía un consenso en ese momento para poder llevar a cabo la votación y elegir a la nueva presidencia del Instituto de Transparencia, que ha sido fundamental en la construcción de este nuevo México democrático.
casos nacionales. Hoy le voy a platicar del tema de Rosario Robles, aquella funcionaria muy importante, prominente, por el caso aquel por el que estuvo encarcelada de la estafa maestra, a propósito de casos que se conocieron vía transparencia. Al parecer, este caso pues ya vio su último capítulo, ya que los expedientes ya por fin se cerraron después de todo un proceso que duró muchos años en cuanto a estas investigaciones. Tengo la línea telefónica a mi compañero periodista de investigación Arturo Ángel, de la revista digital MX, quien publicó hace unos días en esta prestigiada revista digital una investigación con respecto, pues digamos, del recuento de cómo concluyó el tema de la profesora Rosario Robles en el asunto de la estafa maestra. Arturo, muy buenas tardes, te saludamos desde Mérida. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes y saludos. Pues aquí te saludamos desde Mérida, desde nuestro frío clima de hoy, que para nosotros frío es 19 o 20 grados, obviamente wow. Es un chiste para la Ciudad de México, pero así andamos por acá. Arturo, cuéntanos de cómo va tu artículo donde ya notificas que ya fue un caso cerrado todo aquel tema de la estafa maestra. Sí, pues digamos que lo que hizo el Tribunal Federal la semana pasada, uno de estos tribunales colegiados, compuestos por 3 magistrados federales, pues fue básicamente confirmar de manera unánime, porque los 3 estuvieron de acuerdo, que había sido correcta la decisión que desde febrero pasado, como un juez federal que canceló, digamos, un proceso penal de más de 4 años que la Fiscalía General de la República intentó impulsar en contra de Rosario Robles Berlanga, de la exsecretaria de la CESOL y de la SEDATU. Y pues te diría que seguramente es el epílogo de un proceso que desde el inicio me parece que nació mal, porque si bien es cierto que la Auditoría Superior de la Federación y diversas investigaciones periodísticas pues han probado, evidentemente que existía este mecanismo a través de firmar convenios con universidades o instituciones públicas para a su vez desviar recursos y que terminaran en empresas fantasma o vayan a ustedes a saber dónde, Si bien eso está documentado, la verdad es que desde el inicio la Fiscalía General de la República no acusó a Rosario Robles, por lo menos en este caso que es el que estamos hablando, por haber desviado los recursos, por habérselos quedado. En realidad se responsabilizó pues de omisiones, de no haber tomado las medidas necesarias para evitar que se siguieran firmando convenios que pues sí estaban en la ley, el mecanismo, pero que realmente se estaba abusando de ellos justamente para estar pues de alguna forma haciendo trampa con los recursos públicos, Entonces, la Fiscalía sostuvo que en la CESOL y en la SEDATU, con Rosario Robles al frente, pues se lograron desviar más de 5,000 millones de pesos, que es muchísimo dinero con este mecanismo, pero que en realidad Rosario Robles era responsable de no haber hecho algo para evitarlo. O sea, no lo acusaron a ella de que se quedó con el dinero o de que lo ocultó en algún lado, simplemente de que pues fue omisa. Y entonces lo que se fue demostrando con todo este tiempo es que pues esas presuntas omisiones de existir, en todo caso, como sostenía la defensa y como así lo validaron un juez y ahora el Tribunal Colegiado, pues eran temas administrativos que se tenían que resolverse por otra vía, pero no por la vía del sistema penal. O sea, que no eran un delito, en todo caso eran omisiones administrativas que por las cuales pues se tiene que haber seguido otro recurso civil de distinta naturaleza, pero no un tema penal, y por lo tanto, pese a que la Fiscalía intentó aún promover un recurso de apelación, pues definitivamente el proceso se terminó cayendo la semana pasada, e insisto, el colofón a un caso que desde el inicio nació mal, por el cual a su vez sí se logró mantener a Rosario Robles 3 años en la cárcel, que no es cualquier cosa, pero que ahora pues son 3 años por un proceso que ya se determinó que no tenía sustento. Entonces hay que ver ahora qué va a pasar con eso, pero incluso la prisión preventiva que se le puso a Rosario Robles, muy cuestionada porque ella se presentó voluntariamente, pues también en su momento recordemos lo que se terminó cayendo. Entonces se cayó en la prisión preventiva y se terminó cayendo el fondo de este caso, y por lo tanto pues un duro revés para la Fiscalía, que intentó de esta manera encaminar el caso de la estafa maestra contra Rosario Robles.
O sea que al final, pues como colofón del tema, resulta que Rosario Robles siempre tuvo razón y le ganó en 2 ocasiones, según estoy entendiendo, a la Fiscalía General de la República, Arturo. Así fue entonces el final de la historia. Pues sí, tuvo razón, digamos, que respecto a la acusación a la que ella le presentaron, ¿no? Rosario Robles también ha dicho que en realidad pues ella no avaló nada, que la estafa maestra no existió. Pues, tampoco es que en tribunales se haya llegado hasta esa instancia, porque insisto, el caso en realidad no presentado en tribunales pues se quedaba muy chiquito respecto a lo que está documentado. Ahora, lo que también es cierto, y creo que es lo que ahora vale la pena poner énfasis, es en cómo la Fiscalía General de la República integró la investigación, porque de entrada, pues el mecanismo de la estafa maestra, y aquí lo contradictorio es que el propio fiscal general, Alejandro Gertz Manero, cuando dio su informe por sus primeros 100 días como fiscal en el ya lejano 2019, pues el propio Gertz Manero hablaba de que la estafa maestra era un tema que había pasado en muchas dependencias, que era todo un sistema y que seguramente desde la Secretaría de Hacienda estaban involucrados, tal cual se advertía de los reportajes periodísticos y de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, pero realmente nunca se presentó una acusación de esa magnitud. Se decidió enfocar el asunto solo hacia Rosario Robles, por lo cual Rosario Robles argumentó siempre que esto era más bien una especie de venganza política, y también se obvió de una forma inexplicable el rol que tuvo el que era el oficial mayor de Rosario Robles, que era en la CESOL y en la SEDATU, que es el señor Emilio Cebadúa, al que sí se le encontraron recursos inexplicables en sus cuentas bancarias. La UIF lo denunció a él por lavado de dinero y nunca se presentaron acusaciones en su contra. Incluso, pues Rosario Robles ha llegado a decir que el propio Cebadúa la traicionó y que él sí se quedó con recursos ilícitos, pero pues nunca ha habido un proceso en contra de él. Entonces, muchísimos cuestionamientos creo que hay en torno a cómo se ha investigado el caso y qué hay detrás de todo esto, que todavía tendremos que ir pues dilucidando, ¿no? Pues por lo pronto, para lo que es el tema de Rosario Robles, pues ella ya concluyó esta situación con todo a su favor. Y pues veremos si hay algo más, pero no me parece, Arturo, salvo tu mejor opinión, que pueda darse algún seguimiento ni con ella ni con ninguno de los otros presuntos involucrados. Así es, ¿no? Hay que estar pendientes a ver qué sucede. Por ahí también hubo en su momento toda orden de aprehensión contra Rosario Robles por delincuencia organizada, pero tampoco nunca se ejecutó y la terminó ganando Rosario Robles con amparos. En fin, insisto, muchos interrogantes, pues esperemos a ver qué sucede y pues habrá que investigarlo, ¿no? Para revelar qué historia hay detrás de todo eso. Pues muchísimas gracias, Arturo. Es un gusto tenerte con nosotros aquí en Sol Yucatán Radio. Te saludamos desde Mérida. Hasta luego, buenas tardes. Fue Arturo Ángel, periodista, compañero periodista de investigación de la revista digital MX, sobre el tema de Rosario Robles, que después de todos los procesos pues resultó victoriosa, le ganó todos los procesos a la Fiscalía General de la República en el tema aquel de la estafa maestra, que fue muy conocido y muy mencionado hace algunos años. Soy Santiago Alamilla y estamos en Alamilla con el Sol. Continuamos. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Navidad llegó y en Dunosusa tenemos el paneje especial para Sandwichón, el más grande, rico y esponjoso, el mejor regalo para tu familia. ¡Qué rica tradición con paneje especial para Sandwichón! Abarrotes Dunosusa, tu vecino del buen precio. A la milla con el sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo.
Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Es un hecho de que a pesar de que existen leyes para garantizar la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres en la vida profesional y pública de nuestro país, existe también una serie de aspectos que van más allá de lo legal y que viven en el colectivo imaginario de la población, que a pesar de no estar escritos en ningún lado, a veces parecen tener una fuerza más allá de lo que se está dispuesto a admitir. La prestigiada periodista Pamela Cerdeira, muy joven pero con una amplísima trayectoria en los medios de comunicación nacionales, hace una reflexión muy interesante al respecto, de que en esta ocasión quienes compiten por la presidencia de la República son mujeres y la vara con la que se les mide suele ser mucho más exigente para ellas que para ellos, y aún más, cuando la vara es autoimpuesta por las propias mujeres, suele ser un examen aún más difícil que el que se les pide a los hombres. Tengo el enorme privilegio de tener en la línea a la periodista Pamela Cerdeira para que nos platique sobre este análisis que publicó en el portal Opinión 51. Por cierto, conformado por mujeres gigantes en el tema del periodismo y la comunicación de nuestro país. Muy buenas tardes, Pamela, te saludo desde la hermosa ciudad de Mérida, Yucatán. Ay, oye, qué envidia. Te mando un abrazo enorme. Estoy muy agradecida por muchas cosas. Primero, porque hayas leído Opinión 51. Te lo agradezco y valoro y te aprecio muchísimo. Y la otra, porque yo soy una enamorada de Yucatán. Entonces, me emociona mucho poder estar aquí contigo y con tu público. Aquí tienes tu casa, Pamela, cuando gustes. Yucatán es un paraíso, es un paraíso. Sí. Cuéntanos, Pamela, ¿de qué va tu análisis? Que es sumamente interesante. Platícale al auditorio. Pues mira, llevaba varios días, semanas, analizando un poco la forma en la que estamos criticando y viendo las campañas. Y evidentemente el que hoy tengamos, bueno, las precampañas, porque todavía no estamos en campañas, y evidentemente el que tengamos solo 2 candidatas mujeres en estos momentos ya iba a hacer que fuera distinto lo que les exigimos a ellas que lo que les exigiríamos a 2 candidatos hombres en todos los sentidos. Esperamos que no sean groseras, que no se insulten entre ellas, que no alcen demasiado la voz. O sea, lo que en el ámbito en general se exige siempre a las mujeres que sean o que se comporten, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito laboral sucede mucho. Se pide a una mujer que sepa lo que quiera, pero que no sea demasiado mandona, que sea firme, pero no demasiado. O sea, siempre se juzga y se miden las actitudes de las mujeres con otra vara. Y en el caso de Xóchitl Gálvez, veía observando cómo estamos llenos de contradicciones en cuanto a lo que le pedimos a ella. En su caso, por ejemplo, era: no queremos que estén los presidentes de los partidos al lado de ella porque pues no le ayudan y no le suman, ¿no? Y de pronto ya no están y es, oigan, le están dejando sola, ¿por qué la abandonan? Y así todo el tiempo estamos llenos de contradicciones y además esperando como lo imposible de lo que debe hacer. En el caso de Claudia pensaba, bueno, Claudia se puede dirigir a 2 públicos, los seguidores de la 4T y los militantes, y para ellos lo único que tiene que hacer es lo mismo que el presidente. Y los no militantes, entonces tiene que ser una versión moderada de lo que puede ser el presidente. En cambio, para Xóchitl Gálvez se le pide absolutamente todo lo demás. Y he oído algunas de las críticas que se le hacen y me llaman mucho la atención, así de, que sea muy natural, pero que no diga groserías. Y entonces, sí de pronto es como, estamos exigiendo en esta ocasión una vara imposible. Y sí creo que el factor de género tiene algo que ver. Pues se me viene a la mente un poco, Pamela, no sé si estarás de acuerdo, que sí, efectivamente, como tú perfilas, por ejemplo, haciendo un breve repaso entre las mujeres que han ocupado cargos muy importantes y sobre todo en épocas un poco más atrás, como por ejemplo el caso de Margaret Thatcher, el caso de Angela Merkel en Alemania. Sí, inclusive hasta en su vestimenta, pues era una vestimenta extraordinariamente seria, ¿no? Precisamente porque como tratando de compensar un poquito también pues ese tema que tú describes, ¿no? Que es más lo que se le exige a las mujeres que a los hombres.
Fíjate que sí, a mí lo que me parece ahora muy emocionante es que tenemos compitiendo en este momento a dos mujeres que son dos perfectas profesionistas muy preparadas. O sea, estamos teniendo a una ingeniera y a una física compitiendo por la presidencia, y eso ya de entrada me parece que es muy relevante y que sitúa o tendrá que situar desde otro lado la conversación. Y fíjate, y otra cosa, yo decía, bueno, esta exigencia la hacemos nosotras. O sea, yo sí espero de ellas dos, pues campañas más interesantes y campañas más inteligentes y discusiones y debates más interesantes y más inteligentes. Qué mal, porque yo misma estoy poniendo la vara en otro lugar, pero también pienso, tanto trabajo que cuesta a las mujeres en general llegar a puestos de liderazgo, incluidas a ellas llegar hasta donde están hoy, que si llegamos a hacer lo mismo, entonces no sirvió de mucho. Pamela, hay una pregunta un poquito más allá de la reflexión que tú atinadamente presentas en Opinión 51. ¿Qué esperarías tú como mujer, y además una mujer pues importante en nuestro país? ¿Qué esperarías tú como mujer de la primera mujer presidenta? Porque independientemente del color que sea una o la otra, pues va a ser una mujer la presidenta de la República. ¿Cuál sería, digamos, los puntos más importantes que pudieran diferenciar el gobierno de una mujer con relación a lo que hemos tenido toda la vida en este país, gobiernos de varones? Fíjate que es una gran pregunta y ojalá hubiera como una respuesta que nos garantizara, porque es una mujer, el gobierno que va a llevar a cabo va a ser un gobierno distinto, y la verdad es que no es así. La perspectiva de género es algo que se aprende, no que se viene así ya, es mujer, y entonces ya trae los lentes violeta y puede ver de otra forma y atender. Lo que hoy se le consideran como habilidades blandas en el liderazgo, por ejemplo, el liderazgo empresarial, creo que son las habilidades de las que más podría servirse una presidencia, y que son generalmente habilidades mucho más ligadas a lo femenino. Urgiría, y yo no sé si las dos candidatas pudieran garantizar algo así, porque sí urge un liderazgo de paz en este país, un liderazgo que pueda unir, y que pueda ayudarnos a todas y todos los mexicanos a encontrar un camino de paz entre todos, porque estamos viviendo, creo que, momentos muy, ¿cómo decirlo? Pues muy rojos, muy tensos, muy dolorosos también. Sí, más que Yo nada sé que en Yucatán no, porque ustedes viven en el paraíso. No, aquí también. Y el estado más seguro del país. Hay sus temas. Somos, ¿sabes, Pamela? Somos aquí en Yucatán como el tuerto del país de ciegos. ¿Por qué? Tema. Porque no es que no exista la inseguridad, somos el más seguro, pero comparado con la inseguridad que hay en el resto del país, pues sí, somos los más seguros, pero no significa que no pasen cosas. Ayer mismo, por ejemplo, que es la nota del día de hoy aquí en Yucatán, fue nombrado por el Congreso local un magistrado con antecedentes de violencia familiar y violencia de género, etcétera, a pesar del rechazo de la oposición, pero pues se le nombró inclusive por mujeres diputadas del partido oficial aquí, pues votaron a favor. Entonces también hay sus detalles. Lo que pasa es que pues la situación en el resto de la República pues sí es muy demasiado violenta, ¿no? Pero sí, comparado con eso, pues sí estamos mucho mejor, pero todavía hay mucha materia para poder trabajar, Pamela. Pero aún así, eres bienvenida aquí a nuestra tierra. Cuando gustes, aquí te esperamos con mucho cariño. Con mucho cariño, y una sopa de lima, por favor. Y unos salbutes y unos panuchos. Qué rico. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista para el público de Sol Yucatán Radio, Pamela. Te agradezco muchísimo. Gracias, un saludo fuerte. Gracias de verdad por interesarte, por leer Opinión 51, y un abrazo a todo tu público. Hasta luego, muchas gracias. Ella fue la prestigiada periodista Pamela Cerdeira, un referente en lo que es la comunicación en nuestro país, y que escribe en este esfuerzo editorial que se llama Opinión 51, que pues como su nombre lo indica, agrupa pues a las mujeres, que son el 51% de nuestra población en México, y que se dedican a
a los medios de comunicación, son periodistas prestigiadas, y pues nos compartió su reflexión sobre pues la exigencia a las mujeres en diferencia con los hombres. Soy Santiago Alamilla y seguimos con Sol Yucatán Radio. Continuamos. Rusia y Ucrania parece que se complica día con día. Además de todo esto, también se ha extendido mucho a través del tiempo. Esta situación trae nuevas acciones del presidente ucraniano Zelensky, que pues aparece en diversos lugares aparentemente lejanos, como podría ser Norteamérica, pero esto también trae repercusiones para nuestro país. El día de hoy, Sol Yucatán Radio tiene el privilegio de tener en la línea telefónica a una prestigiada analista de política que además forma parte de la iniciativa Opinión 51 y que con la calidad de siempre el día de hoy publica su columna refiriéndose a esta situación internacional. Tengo en la línea a Raquel López Portillo, especialista en análisis político, democracia y elecciones por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Muy buenas tardes, Raquel, ¿cómo estás? Te saludamos desde Mérida. Muy buenas tardes, Santiago, un gusto acompañarlos esta tarde. Cuéntanos, Raquel, tu artículo que publicas hoy en Opinión 51 está sumamente interesante. Platícanos un poco de tu análisis. Muchas gracias, Santiago. Pues sí, la idea es hilar un poco la visita que tuvo esta semana el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a Washington, D.C., y qué tiene que ver esta visita con nuestro país, que puede sonar un punto de coincidencia un poco extraño, pero la realidad es que se ha puesto en el centro de la polémica sobre los recursos que está tratando de buscar el presidente para financiar la guerra en su país, y esto se debe a que, como sabemos, ahorita se está negociando un nuevo paquete de ayuda económica de defensa. Cabe mencionar que no solamente sería recursos destinados a la guerra en Ucrania, sino también a otros conflictos en el mundo, como Israel o Taiwán, pero de momento los congresistas republicanos han puesto un freno tajante, como lo hemos visto con otras negociaciones, como el del techo de deuda, el tema de presupuesto general en Estados Unidos, pero en esta ocasión pues meten, como suele pasar, ¿no?, en tiempos electorales a nuestro país, diciendo que no están dispuestos a aprobar dicho presupuesto si no se ponen mayores restricciones a la frontera entre México y Estados Unidos. Básicamente lo que están diciendo es que el verdadero foco de atención y la verdadera frontera que debe causar mayor atención a los intereses de Estados Unidos es precisamente la que atraviesa de nuestro país, así que en este momento se están viviendo estas negociaciones, pero lo grave del asunto es que eso sería restringiendo aún más los procesos migratorios en nuestro país. Pues una acción de este tipo, sí, como dices, y tienes todísima la razón, pues un acontecimiento que se está dando en Europa, pues podría traer repercusiones. Los republicanos desde hace rato, desde siempre han tenido la intención, pues de, si por ellos fuera, tirarían un muro gigante para la frontera y que se cerrara de manera total. ¿Tú ves en el futuro cercano que se endurezca un poco más esta situación con respecto a la migración entre México y Estados Unidos? Definitivamente creo que sí, sobre todo pensándolo en que esta aprobación es vital para la administración del presidente Joe Biden, y de hecho esta semana ya comentó que está dispuesto a negociar con tal de que se apruebe, lo cual, pues pensándole en las consecuencias que se implicaría, es sumamente grave, sobre todo porque, como bien mencionas, este es un tema recurrente y sobre todo que se recrudece, ¿no?, en estos tiempos electorales, pero sí sorprende la relevancia que tiene el vincular esta ocasión el presupuesto de ayuda militar en específico con temas migratorios en nuestro país. Esto por un lado, y por otro que estamos hablando también de regresar o recrudecer a las políticas que se establecieron en la administración de Donald Trump. Estamos viendo propuestas desde limitar aún más el derecho al asilo, volver a expulsar migrantes sin procesar sus solicitudes, que es básicamente pues un retorno al título 42, esta iniciativa tan polémica que se acaba de eliminar este año.
y entre otras medidas también pues facilitar nuevos centros de detención en instalaciones militares o la ampliación de la figura del tercer país seguro, que es lo que básicamente México está ejerciendo de facto. Entonces creo que con esta afirmación del presidente Joe Biden y este interés en pues ya proceder a la aprobación de este presupuesto, sin duda podríamos ver un recrudecimiento a mucho menor plazo y que incida directamente a partir del próximo año. Raquel, y una pregunta que a lo mejor no está directamente relacionada con tu excelente análisis publicado el día de hoy, pero pudiera ser pues interesante. En realidad, pues la cuestión de las remesas que vienen de los mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos, pues ha sido económicamente una fuente de ingreso que ha mantenido, pues digamos, el poder adquisitivo de los mexicanos de este lado de la frontera, los mexicanos que vivimos en México. ¿No es un poquito, o a tu parecer, no es un poquito pues ambivalente o contradictoria la postura del gobierno mexicano, en el sentido de que pues le resulta un poco más conveniente que estas medidas de migración de los Estados Unidos pues se mantengan así, ya que pues no hay la regularización de las personas en Estados Unidos, pues y esto hace que continúen enviando e inclusive incrementando el dinero que mandan de allá para acá? ¿Tú crees que esto tiene algún, pues digamos, alguna doble interés por parte del gobierno de México para no insistir más en estos temas con los Estados Unidos? Sin duda, creo que desafortunadamente es lo que hemos estado escuchando a lo largo de la administración actual, presumir el tema de las remesas como si fuera pues una victoria, ¿no?, del país, cuando realmente es un sistema económico que se sostiene a partir de personas que tuvieron que salir del país, desafortunadamente en condiciones deplorables, y que no debería de ser ninguna victoria ni ningún hecho del cual presumir. Creo que aquí lo grave también es que, como ha sucedido en cada encuentro bilateral o en cada reunión con interlocutores o mandatarios internacionales, lo que hemos visto particularmente en Estados Unidos es que cada vez que ocurre un encuentro de este tipo, pues hay un cierto estira y afloja, ¿no?, por parte de la administración de México, en donde a costa del bienestar de los migrantes se negocian otras cosas. Por ejemplo, bajar la narrativa por parte de Estados Unidos en temas comerciales. No olvidemos que hemos visto muchas amenazas, ¿no?, sobre todo de las violaciones que ha habido con el Tratado de Libre Comercio, con el TEMEC, por ejemplo, en donde han estado dispuestos a frenar un poco, ¿no?, el inicio de estos paneles, a cambio de que México recrudezca desde el lado de nuestra frontera el paso de migrantes, no solo nacionales, sino también de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces creo que esta figura también, como bien mencionas, ha sido utilizada a conveniencia del gobierno mexicano y en detrimento, obviamente, de estas personas que cruzan diariamente las fronteras. Sí, inclusive en el pasado cercano, pues el presidente Trump siempre se comentaba que México estaba haciendo esta parte del trabajo en cuanto a lo que es la migración de Centroamérica, ¿no?, de que había puesto más soldados México que el propio Estados Unidos. Entonces, en tu perspectiva, si se llegan a dar estos recursos adicionales, no solamente por el tema militar de este lado, de las personas que no están en Estados Unidos y quieren llegar, pero ¿tú crees que puede haber un endurecimiento para con los mexicanos que ya están en Estados Unidos pero que están en condiciones pues de ilegalidad? Santiago, estoy perdiendo un poco la comunicación, te escucho muy cortado. Ajá. A ver, vuelvo a intentar. Si crees que este endurecimiento de las medidas militares y del presupuesto militar no afectaría únicamente a quienes no están en Estados Unidos y pretenden entrar, sino que también a los que ya están viviendo en los Estados Unidos y que están de manera ilegal. Pues sí, o sea, quizás al menos estas medidas que están proponiendo los republicanos relacionadas a este paquete específico de ayuda económica tienen que ver más bien con las personas que apenas van a transitar hacia allá. Obviamente hay en el Congreso otras medidas que también limitan y que han tratado de limitar a lo largo de la administración del presidente Joe Biden esta figura de Dreamers, ¿no?, de darle la ciudadanía a migrantes que ya están por allá. Pero creo que al menos el foco de estas medidas en particular tiene que ver con precisamente limitar ese acceso
más allá de perjudicar a las personas que ya están aquí, pero sin duda creo que son otro tipo de medidas que pueden surgir, sobre todo este año, y era un poco también lo que trataba de argumentar en el artículo, que independientemente de si apruebe o no el presupuesto, vamos a ver también un mayor recrudecimiento tanto al destino de ciertos fondos por parte de Estados Unidos en cuanto a su financiamiento a otras actividades en el mundo, como también, como suele serlo en el caso de México, en temas de migración y en temas de narcotráfico. Pues muy interesante tu análisis, Raquel. Te agradecemos muchísimo desde el Sol Yucatán, aquí en Mérida, que hayas aceptado la entrevista. Te agradecemos mucho. Les agradezco mucho a ustedes. Buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Ella fue Raquel López Portillo, especialista en análisis político, democracia y elecciones por el Centro de Investigación y Docencia Económica, y pues nos presentó pues su análisis con relación a la solicitud por parte de los republicanos en Estados Unidos de mayor presupuesto en vez de un presupuesto militar para otorgarle a Ucrania, sino que endurecer un poco las medidas de este carácter en lo que es la frontera de México con los Estados Unidos, lo cual pues obviamente implica un efecto directo sobre nuestro país. Soy Santiago Alamilla y estamos en A la Milla con el Sol. Recuerden que estamos en 88.1 FM en el sur del estado de Yucatán y a través de internet en www.solyucatan.mx/radio. Continuamos. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatan.mx. Navidad llegó y en Dunosusa tenemos el pan eje especial para Sandwichón, el más grande, rico y esponjoso, el mejor regalo para tu familia. ¡Qué rica tradición con pan eje especial para Sandwichón! Abarrotes Dunosusa, tu vecino del buen precio. A la Milla con el Sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Y siempre dentro de los temas nacionales que son de gran importancia para todo el país en general, pues ayer le platicábamos sobre el asunto del nombramiento de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entra en sustitución de Arturo Saldívar, que renunció para integrarse a la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. El caso es que después de 2 intentos, el Senado de la República, por primera vez en la historia del México moderno, en muchos años, no pudo ponerse de acuerdo y no hubo un consenso para nombrar a la nueva ministra de la Suprema Corte. Aquí el caso es que el presidente de la República ayer mismo terminó nombrando a Lenia Batres para un tema, pues ya ocupar este cargo en la Suprema Corte de Justicia. Para un comentario legal sobre esta situación tengo en la línea al maestro Francisco Burgoa, quien es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar la entrevista. Les saludo desde Mérida, Yucatán. Al contrario, doctor, muy buenas tardes. Justo estaba hace una semana por allá por Mérida, en el bello Mérida. Un fuerte abrazo hasta allá. Muchísimas gracias. Además, hoy tuvimos el plus nacional de que se inauguró el Tren Maya y aquí estuvo el señor presidente con toda la estructura de la Secretaría de la Defensa. Doctor, maestro, perdón, ¿cómo interpreta, qué opinión le merece a usted el asunto de que el Senado no se pudo poner de acuerdo después de, pues creo que
no sé, en los anales de la historia jurídica creo que no había sucedido un caso como este. Efectivamente, doctor, no había sucedido un caso de este tipo y hay que tener en cuenta lo siguiente. El actual procedimiento de designación de ministras y ministros de la Suprema Corte es a partir de la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994. Es decir, ya a partir de 1995 y hasta la fecha, tenemos este procedimiento actual que indica que el presidente debe de presentar una terna con personas que cumplan con los requisitos constitucionales que se establecen en nuestra ley fundamental, y que esa terna tiene que ser sometida a una revisión por parte del Senado de la República para que determine si se cumple o no con los requisitos de elegibilidad y de idoneidad. Y una vez que se cumplen, se verifica que se hayan cumplido, se somete a la votación del Pleno del Senado esa terna, y si el Senado decide alcanzar un amplio consenso, porque se requiere el voto de la mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de las senadoras y los senadores presentes, entonces de esa terna se tendrá ya a la ministra o al ministro. Pero si el Senado rechaza dar su voto en una mayoría calificada a los integrantes de esa primera terna, se entenderá por rechazada. Por lo tanto, el presidente podrá presentar una segunda y última terna. Esa segunda y última terna, basta con que el presidente solamente sustituya a una persona para que se considere como una nueva, tal y como acaba de suceder precisamente en el actual procedimiento que culminó con la designación de Lenia Batres Guadarrama, porque ahí solamente el presidente mantuvo a Berta Alcalde y a Lenia Batres y solamente sustituyó. En la primera terna estaba María Estela Ríos y en la segunda puso a Heréndira Cruz Villegas. Solamente fue ese cambio, el presidente propuso la segunda terna y, como sabemos, la segunda terna también fue rechazada por el Senado. Por lo tanto, da la posibilidad a que por primera vez en lo que va de la vigencia de la presente Constitución de 1917 y sobre todo a partir del actual procedimiento que ya es vigente a partir de 1995, es el presidente que no pudo construir acuerdos en el Senado. ¿Por qué? Porque los perfiles que propuso son perfiles que, si bien es cierto, cumplen con los requisitos de elegibilidad, en cuanto a la idoneidad, en mi opinión, no los cumple por la evidente cercanía de los perfiles propuestos por el presidente con su proyecto político, con Morena, porque el presidente, y lo dijo abiertamente, él apostaba para que quien llegara pudiera ser una persona que defienda su proyecto político antes que defender la Constitución. De ahí que la mayoría o la oposición simplemente se mantuvo en emitir votos en contra en las dos ternas, y de ahí que el presidente por vez primera hace el nombramiento de forma directa y que recae en la persona de Lenia Batres Guadarrama, quien ya fue nombrada por el presidente por un periodo de 15 años. Maestro, ¿y qué opinión le merece a usted pues esta elección? Digo, en el tema de que pues los anteriores pues personas que han sido postuladas y a la postre pues parte de la Suprema Corte de Justicia, como el caso tan famoso de la ministra Yasmín Esquivel, que pues tiene todavía algunas cosas pendientes académicamente hablando. En particular, este tema de Lenia Batres, que es además hermana del actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, jurídicamente, desde el punto de vista de la consolidación de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué opinión le merece a usted este nombramiento? O sea, número uno, estoy totalmente de acuerdo en que Lenia Batres y cualquiera de las mujeres propuestas en ambas ternas por parte del presidente de la República cumplen con los requisitos constitucionales, los requisitos en abstracto. Pero en la parte concreta, ninguna de ellas garantizaba que puedan ejercer sus funciones con autonomía e independencia. El propio presidente de la República pues se ha manifestado en contra de cómo han venido ejerciendo sus funciones Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara, porque de ellos dos fueron propuestos por el presidente. En cambio, en el caso de Yasmín Esquivel y de Loreta Ortiz, no dice nada porque ahí sí está contento el presidente. Eso es lo que quiere el presidente. Y desde el punto de vista
de garantizar esa defensa a su proyecto político, hacia las políticas de Morena, actos de gobierno de Morena o actos legislativos que provengan por la mayoría de Morena y sus aliados en ambas cámaras del Congreso. Esa era la apuesta del presidente y esa es la parte que sí me parece desafortunada, porque inclusive si nosotros solamente revisamos la intervención que tuvo la aspirante Lenia Batres ante el Pleno del Senado de la República la noche del miércoles 13 de diciembre, nos vamos a dar cuenta cómo ella empieza a hacer una serie de comentarios que son más en la defensa de las ideas del presidente López Obrador. El hecho de que ella comenta de que no han respetado la Constitución las ministras, ministros y jueces en general del Poder Judicial de la Federación, porque ganan más que el presidente de la República, y que inclusive si ella llegase a ser designada como ministra, ella va a devolver ese excedente de su remuneración a la tesorería de la Federación por considerarla un recurso, una remuneración indebida de forma excedente. Y también empieza a hacer una serie de señalamientos hacia el Poder Judicial que deben de someterse a control político, control administrativo, que hay una impunidad en cuanto a los asuntos que llevan los propios ministros y que emiten sus votos o sus resoluciones de una forma que pues considera que son de dudosa de alguna forma sostenibilidad, esos votos que pueden emitir ministras y ministros. El hecho de que comenta que hay corrupción, de que está de acuerdo que se voten por el voto popular directo aquellos ministros, magistrados y jueces, o inclusive hasta criticó el tema de que no ha habido esa devolución del dinero de los fideicomisos del Poder Judicial para apoyar a las personas damnificadas en el estado de Guerrero. Es decir, muchas ideas que solamente con nosotros haberlas escuchado nos damos cuenta cómo ella va con un perfil radical para defender con argumentos políticos sobre argumentos jurídicos todos aquellos asuntos que sean de interés del presidente de la República o de Morena. Eso es lo que hoy tenemos, un perfil de Lenia Batres que se va a alinear con la forma en cómo han venido votando Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Es decir, hoy tenemos 11 ministras y ministros, de los cuales 3 pues parece que se van a decantar para defender a ultranza todos los proyectos de Morena, y 8 son los que van a mantener la defensa de la Constitución. Esa es la corte que en estos momentos hoy tenemos, y que a partir de el 1 de diciembre de 2024 pues va a cambiar indudablemente esta configuración, porque concluye en su cargo el ministro Luis María Aguilar Morales, y la próxima persona que gane la presidencia de la República, que sea la presidenta de México, va a tener la posibilidad de proponer también una terna ante el Senado, para que el Senado de esa terna elija a quien va a ser ministra o ministro, y si no una segunda terna, y si no que se haga una designación directa. Es decir, hay una tendencia para poderse, pues valga la expresión, apoderarse o obradorizar el Poder Judicial, empezando por su cabeza, por el máximo tribunal constitucional como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Menudo lío en el que estamos, maestro, menudo lío. Le agradecemos mucho su participación y sus comentarios para nuestro auditorio aquí de la ciudad de Mérida. Muchas gracias por la entrevista y bienvenido aquí a Mérida cuando usted guste, esta es su casa. Muchísimas gracias, doctora Lamilla, y siempre un gusto estaré yo ahí para platicar con ustedes cuando sea convocado. Muchísimas gracias, maestro. Él fue el maestro Francisco Burgoa, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, que pues nos está comentando la situación que se presenta con este nombramiento por parte del presidente de la República para la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Soy Santiago Alamilla y estamos en A la Milla con el Sol, en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatan.mx/radio. Continuamos.
La diputada de Morena, María Clemente García Moreno, está liderando una propuesta de reforma con la cual busca despenalizar las sanciones por transmisión de enfermedades sexuales. La iniciativa respaldada por García Moreno se centra en derogar varias disposiciones del Código Penal Federal, en especial el artículo 199 bis, que data del año 1940 y aborda el delito de peligro de contagio por enfermedades venéreas. Según este artículo, las personas que pongan en peligro de contagio la salud de otro a través de relaciones sexuales, sabiendo que están enfermos, enfrentan sanciones que incluyen prisión y multas. La tenemos en la línea y nos explicará un poco más sobre el tema. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Igual, muy bien. Quisiera que nos platique una breve explicación sobre sus iniciativas para la despenalización por el delito de peligro de contagio de enfermedades sexuales. Ok, pues mira, la iniciativa va justamente de derogar el delito del Código Penal Federal, porque es un tipo penal que está ahí, ¿no? Que no utiliza a nadie. O sea, podemos revisar tras décadas de que exista este delito, que se utilizó alguna vez que hubo una pandemia de sífilis en el mundo y por eso se creó. Al terminar esta pandemia jamás se volvió a utilizar el delito. Creo que en la historia de los últimos 50 años solamente hay 2 personas que han tenido algún procedimiento respecto a este delito y no se ha usado. Jamás. Es un delito que está prescrito socialmente porque la gente no denuncia ese delito, no se usa, y el que exista en el Código Penal solamente criminaliza a las personas que vivimos con VIH o cualquier otra persona que tenga o padezca de alguna enfermedad o infección contagiosa ante la sociedad, lo cual segrega y por tanto pues lastima la dignidad humana de las personas. Entonces es un delito que debe estar prescrito porque es inútil, porque nadie lo usa, porque no sirve para nada más que para criminalizar a personas por su estado de salud. ¿Por qué usted considera que esta disposición criminaliza a las personas que viven con enfermedades de transmisión sexual? Porque pues criminaliza porque es un delito, por lo tal lo pone al nivel de un crimen. Entonces cada que una persona pudiese ser considerada criminal por siquiera sugerir que puede o podría o pudo haber contagiado a alguna persona, ¿no? de una enfermedad como lo es, por ejemplo, el VIH-Sida. Ok. ¿Considera que la posible pareja de una persona infectada no tiene el derecho a saber antes sobre la enfermedad o infección? Sí, creo que las personas tienen derecho a saber, pero creo que las personas adultas son responsables de su propia sexualidad. Es decir, yo considero que salvo que haya una violación, si tú te contagiaste de otra persona es porque fuiste irresponsable, porque no exigiste conocer su estado de salud, no solamente del VIH. Las personas debemos conocer a las parejas con las que nos relacionamos, tengan una enfermedad en la piel, tengan cáncer, tengan algún padecimiento mental. Entonces, imagínense el grado de responsabilidad que debe tener una persona para poder tener una pareja que tiene una infección como lo es el VIH y no saberlo. O sea, la responsabilidad no viene de la persona por no estarlo contando, viene de la otra persona por no enterarse de con quién se relaciona. Entonces, salvo que fuera una violación, podría aplicar este delito, porque en una violación es a todas luces pues un crimen en el que la persona no esté consciente o no está siendo obligada a tener una relación sexual y por tanto a exponerse a un contagio. Pero de ahí en fuera, incluso una persona que se casa, ¿cómo te puedes casar con una persona y no conocer su estado de salud? ¿Cómo puedes tener una vida de pareja y tener relaciones sexuales con una pareja que no conoce su estado de salud física y mental? Entonces la responsabilidad de la sexualidad humana es personal. Cada persona debería cuidar su sexualidad y su cuerpo. Entonces no es que la otra persona tenga que usar condón, es que si tú es tu cuerpo, tú tienes que exigir que la otra persona lo use o que tú te lo pongas en ese caso. Entonces no hay cabida ya con tantas soluciones y procedimientos de higiene y cuidado personal que existen en el siglo XXI, que exista un delito que solamente criminaliza. Porque al estar escrito en el Código Penal y que en 50 años nada más haya 2 personas que hayan tenido un proceso jurídico al respecto en México, pues es un delito que es inútil porque no funciona, la gente no lo usa, solo está ahí para crear estigma, para que exista un delito
en que supuestamente puede existir, aunque nadie lo denuncie, y que criminaliza a quienes, a las personas que están en el centro de discusión, las personas que vivimos con una infección, como lo es el VIH. De esa forma, ¿usted cree que su iniciativa promueve la responsabilidad individual de a quien se elige como pareja sexual? Sí, claro, pues promueve la responsabilidad de la salud sexual y promueve la no criminalización. Ya los organismos internacionales desde hace muchas décadas en sus recomendaciones han estado instando a los estados, a los países, a que deroguen las disposiciones que criminalizan a las personas que vivimos con VIH, y esta es una disposición que está vigente en México, que es inútil porque nadie la hizo y solo sirve para criminalizar, y que de derogarla México estaría cumpliendo con las recomendaciones de organismos internacionales, de las agencias internacionales al respecto, para mejorar la calidad de vida y la dignidad humana de las personas que viven con VIH-Sida, que en México pues ya son poco más de 200,000 personas las que vivimos, que estamos sufriendo esta pandemia, y que no es para nada justo que una disposición, además de todo lo que ya se tiene que pasar, exista. ¿Y considera que afecta en cuanto a la responsabilidad de que las personas se hagan chequeos médicos constantemente? No afecta, porque eso esa disposición no tiene nada que ver con que las personas se hagan chequeos o no. Eso no tiene, es un tema está en el Código Penal, entonces no es una obligación hacer los chequeos, sino que cada persona tiene su responsabilidad, cada persona tiene que hacérselos y exigírselos a su pareja. Y es una cuestión de responsabilidad personal, individual. Ninguna ley debería obligar a las personas a hacerse chequeos. Las personas se los tienen que hacer porque es su responsabilidad cuidar su cuerpo. ¿Con esta iniciativa ha pensado en alguna otra propuesta para sancionar o evitar que las personas contagien de manera intencional? No, porque como te decía, nada más hay 2 procesos jurídicos al respecto en México. Es decir, las personas no están cometiendo ese delito. No hay personas contagiando a otras personas. Si las hubiera centenares de denuncias y de proceso y de personas procesadas en los penales, pero no existen. No hay procesados, no hay gente encarcelada. Hay 2 personas solamente en más de 50 años. Entonces esa disposición no existe, ese delito nadie lo está cometiendo, entonces no hay ninguna irresponsabilidad, nadie está contagiando a nadie de manera intencional. ¿Y considera que el derecho de las personas enfermas es superior al de las personas que están sanas? ¿O considera que es parte de la responsabilidad sexual que debe de existir? Es parte de la responsabilidad sexual. Los derechos son iguales para todas las personas, estén enfermas o no lo estén. Y también recordar que las personas que vivimos con VIH no estamos enfermas, vivimos con un virus, y si las personas que vivimos con VIH tomamos el tratamiento antirretroviral, podemos tener nuestra carga viral a nivel indetectable, es decir, que sea casi nulo, que oscile entre el 0% y el 1%, y que sea incluso imposible ser detectada la infección por una prueba, y conseguir una cantidad de inmunodeficiencia muy alta, incluso superior a la de muchas personas que se denominan sanas. Entonces hay tratamiento para tener controlada la infección. Las personas con VIH lo único que necesitan es acceder al tratamiento, no que se les criminalice, porque no es una enfermedad mortal. Es mortal como cualquier otra que puede llegar al fin, pero cualquier persona que es detectada a tiempo puede acceder al tratamiento antirretroviral y su vida sigue igualita, tomando hoy ya una sola pastilla al día. Ok, muchísimas gracias por esta información, diputada. ¿Algo más que quiera compartirnos o informarnos? No, nada más eso, nada más. Que creemos conciencia, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ti, bye.